¿Cómo será el concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2022? ¿Qué requisitos necesitamos para postular al concurso? Requisitos generales. Tener título de profesor o licenciado en educación. Esto se acredita con la copia simple del título o con la declaración jurada debidamente firmada. Esta declaración jurada la encontramos en el formato del anexo 1 de la norma técnica. También debemos cumplir con los requisitos según el grupo de inscripción elegido de acuerdo a lo que señala el anexo número 3. Esto se acredita con la copia simple de título o títulos o con la declaración jurada, y para aquellos grupos de inscripción donde se requieran acreditar la experiencia laboral u otros requisitos, se debe presentar copias simples de los documentos. Asimismo, hay que gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia, así como no haber sido condenado por delito doloso. Estos requisitos se deja constancia en la declaración jurada del anexo número 1. También nos piden no haber sido condenado por los delitos de corrupción, delitos de tráfico de drogas, terrorismo, ni haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos de las personas y contra el patrimonio, así como no haber impedido el normal funcionamiento de los servicios públicos. Esto se acredita en la declaración jurada o, en su defecto, con la copia simple de los certificados de antecedentes penales y judiciales. Otro requisito nos piden es no encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública por motivos de destitución, despido o resolución judicial que así lo indique. Esto debemos acreditar con nuestra declaración jurada debidamente firmada. Nos piden no registrar sanciones en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, así como no encontrarse en el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos dolosos. Todo ello señalado debidamente firmado en la declaración jurada del anexo número 1. Y los requisitos específicos son los siguientes. Para postular a una plaza de institución educativa ubicada en zona de frontera, el postulante debe ser peruano de nacimiento. Esto se acredita con la copia simple de la partida de nacimiento. Para postular a una plaza del área de religión, el postulante debe tener la aprobación de la autoridad eclesiástica. Esto se acredita con la copia simple de la carta de presentación del obispo o del director de la ODEC. Y para postular a una plaza de institución educativa pública de gestión directa por autoridades educativas de otros sectores e instituciones del Estado, como las Fuerzas Armadas, municipalidades, entre otros, e instituciones educativas de gestión privada por convenio, el postulante debe contar con la aceptación del gestor de la institución educativa. Esto se acredita con la copia simple de la propuesta del gestor correspondiente. Consideraciones generales sobre los requisitos. Se debe cumplir con los requisitos señalados en la declaración jurada del anexo número 1, desde el momento de la inscripción del postulante hasta antes de la emisión de la resolución directoral de nombramiento. En caso la UGEL verifique o constata que el postulante ganador del concurso de nombramiento no cumple con los requisitos previstos en el documento normativo, se procederá a notificar al postulante con copia al Minedu y no se emitirá la resolución de nombramiento.
el título de profesor o licenciado en educación, títulos de segunda especialidad, experiencia y otros requisitos que requiera el grupo de inscripción del anexo número 3, no otorga puntaje en la evaluación del instrumento de la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Atención, docentes de PT. Los grupos de inscripción y requisitos, de acuerdo al anexo número 3, para nombrarse en el área de PT en una especialidad técnica son los siguientes. Tener título de profesor en educación o título de profesor en educación secundaria o licenciado en educación o licenciado en educación secundaria con mención en la especialidad técnica a la que postula. O título de profesor en formación laboral con mención en la especialidad técnica a la que postula. O título de profesor en educación secundaria, en educación para el trabajo, con mención en la especialidad técnica a la que postula. O título de profesor en educación secundaria o licenciado en educación secundaria con título de segunda especialidad profesional en la especialidad técnica a la que postula. O título de profesor en educación secundaria o licenciado en educación o licenciado en educación secundaria de cualquier especialidad técnica afín a la especialidad a la que postula. O título de profesor en educación secundaria o licenciado en educación secundaria con título profesional técnico o profesional otorgado por un instituto de educación superior tecnológica o escuela de educación superior tecnológica, según corresponda, pero en la especialidad técnica a la que postula. Ahora veamos la tabla de especialidades similares para el área de EPT. Sobre el requisito. Título de profesor en educación secundaria o licenciado en educación secundaria con título profesional técnico o profesional otorgado por un instituto de educación superior tecnológica o escuela de educación superior tecnológica, según corresponda, en la especialidad técnica a la que postula. Es posible que algunos postulantes presenten el título profesional técnico otorgado por una institución de educación superior tecnológica o una escuela de educación superior tecnológica, o el título profesional otorgado por una escuela de educación superior tecnológica, con mención en alguna especialidad ofertada. Ambos títulos son válidos para postular en el área de EPT. A continuación, te presentamos la tabla de especialidades técnicas que son afines. Si el nombre de la especialidad técnica a la que postula es de confección textil, las menciones de las especialidades técnicas en el título profesional deben ser los siguientes. Título de tecnología del vestido, de industria textil y del vestido, o de industria del vestido. Para la especialidad de ebanistería, los títulos tienen que tener las siguientes menciones: ebanistería y decoración, carpintería, metal, madera y ebanistería, metal, madera, ebanistería y educación.
Para la especialidad de computación e informática, se aceptan las menciones de computación, computación e informática, computación e informática educativa, informática solo o telecomunicaciones e informática. Para la especialidad técnica de mecánica automotriz, son válidas las menciones de fuerza motriz, mecánica automotriz y automotores. Para la especialidad de mecánica de producción, la mención de mecánica de producción. Para la especialidad de industrias alimentarias, la mención de industria alimentaria y nutrición. Para la especialidad de cuero y calzado, los títulos que tengan la mención de curtiembre, peletería y zapatería, así como artes industriales, industria del cuero y calzado. Para la especialidad de construcciones metálicas, son válidos los títulos que tengan la mención de construcciones metálicas, soldadura, soldadura industrial, metal madera o soldadura industrial. Para la especialidad de artesanía, son válidos los títulos de artes industriales, artesanía, manualidades y arte gráfico, así como industria de la cerámica, artesanía y manualidades. Y para la especialidad de producción agropecuaria, los títulos de agropecuaria. Veamos la composición de la prueba nacional. La primera subprueba de habilidades generales nos trae 25 preguntas. Cada pregunta equivale a 2 puntos, haciendo un total de 50 puntos como máximo. Esta subprueba no requiere de un puntaje mínimo. Por lo tanto, nos da la facilidad de hacer el mejor puntaje posible en esta subprueba. En la segunda subprueba de conocimientos pedagógicos, la prueba nos trae 50 preguntas. Cada pregunta tiene el valor de 3 puntos, haciendo un total de 150 puntos. En total, vamos a tener 75 preguntas y un puntaje máximo de 200 puntos. Para pasar a la etapa descentralizada, el postulante debe cumplir con los puntajes mínimos establecidos en la prueba nacional. Es decir, tenemos que alcanzar como mínimo 84 puntos en la subprueba de conocimientos pedagógicos y sumarlo a ello el acumulado que podamos hacer en la subprueba de habilidades generales, de tal forma de que alcancemos como mínimo un total de 110 puntos. De esta forma estaremos pasando a la etapa descentralizada. Muy bien, entonces la subprueba de habilidades generales va a evaluar la capacidad del postulante para construir el significado de textos de diversos tipos, ubicando e integrando información para realizar inferencias y reflexionando críticamente sobre el contenido y la forma de un texto. Asimismo, evalúa la capacidad de construir soluciones y resolver problemas, estructurando premisas para realizar deducciones e identificar los argumentos que las fundamentan. Recuerden que en esta subprueba no se requiere puntaje mínimo.
Número de preguntas 25 a 2 puntos. Podemos alcanzar el puntaje máximo de 50 puntos. En la segunda subprueba de conocimientos pedagógicos curriculares y disciplinares de la especialidad, debemos responder correctamente como mínimo 28 preguntas. De esta forma, podemos alcanzar los ansiados 84 puntos. Esta subprueba nos trae 50 preguntas, a 3 puntos por cada pregunta, que hace un puntaje máximo de 150 puntos, de las cuales debemos de buscar como mínimo 84 puntos. Esta subprueba evalúa el conocimiento pedagógico en situaciones propias de la práctica docente. En particular, evalúa la aplicación de principios pedagógicos fundamentales que permiten la construcción del aprendizaje de acuerdo con los enfoques y principios señalados en el Currículo Nacional de la Educación Básica, así como la comprensión de las teorías de aprendizaje y los fines y principios de la educación peruana. Asimismo, evalúa los conocimientos pedagógicos relacionados con la didáctica específica, así como los conocimientos disciplinares relevantes de la especialidad para promover el desarrollo de las competencias. En esta subprueba debemos superar los 84 puntos. A mayor puntaje, mayores posibilidades. Luego de la etapa nacional, pasamos a la etapa descentralizada. En esta etapa se evalúa la competencia pedagógica y la trayectoria profesional, es decir, la formación académica y profesional, reconocimiento y experiencia laboral de los postulantes. Se van a utilizar 3 instrumentos: la rúbrica de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje y la entrevista para observar la competencia pedagógica del postulante. Asimismo, se va a emplear un instrumento de matriz de valoración de la trayectoria profesional para registrar todos los documentos presentados por el postulante respecto a su trayectoria. Para ello, el comité de evaluación debe conformarse en cada institución educativa de la siguiente manera: el director de la institución, quien lo preside, puede ser un director titular, es decir, designado o encargado, un subdirector o, en su defecto, otro profesor nombrado del mismo nivel o ciclo de la modalidad que el evaluado. Ahí tenemos los integrantes. Y el tercero, un profesor nombrado del mismo nivel o ciclo de la modalidad que el postulante. ¿Y cuáles son los puntajes en cada instrumento de evaluación? Para evaluar la dimensión de la competencia pedagógica, se van a emplear 2 instrumentos: el instrumento de rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje y el instrumento de la entrevista. El puntaje máximo para las rúbricas es de 50 puntos y de 10 puntos para la entrevista. El puntaje mínimo que se requiere en cuanto a la rúbrica es de 30 puntos y la entrevista no hay puntaje mínimo. Y la trayectoria profesional, en la matriz debemos de acumular
hasta un puntaje máximo de 40 puntos. Aquí tampoco se observa que hay puntaje mínimo, por lo tanto, el puntaje mínimo está centrado en la observación de la clase, de la actividad de aprendizaje, a través de la aplicación de rúbricas de evaluación. Muy bien, entonces para superar la etapa descentralizada se requiere que el postulante obtenga en este instrumento por lo menos 30 puntos. Muy bien, estimados colegas, hay que tener presente el cronograma establecido por el Ministerio de Educación para este concurso de nombramiento 2022. Asimismo, para establecer los cuadros de mérito del año 2023 y 2024. Según el cronograma, ya estamos a próximo de llegar a la finalización de la inscripción o actualización de datos del postulante, que se inició del 5 de julio y culmina este 19 de julio. La inscripción se realiza a través de un aplicativo y los profesores inscritos en la última convocatoria del 2021 mantienen su inscripción. Sin embargo, pueden actualizar sus datos. Cada postulante rendirá la prueba nacional en una única fecha, la cual será programada y comunicada por el Minedu en la publicación de los centros de evaluación. Una primera fecha es el 9 de diciembre del 2022 para un grupo de docentes y el 11 de diciembre del 2022 es la segunda fecha para otro grupo de docentes, donde se aplicará la prueba nacional. Y los resultados finales de esta prueba se publicará el día 29 de diciembre del 2022. Muy importante a tener en cuenta. El postulante que elige una institución educativa con plazas del área de educación para el trabajo debe seleccionarlas tomando en consideración la especialidad técnica a la que postula y los requisitos indicados en el grupo de inscripción. Muchas gracias y seguimos emprendiendo.